Una vez mecanizados todos nuestros componentes de la estación meteorológica de bajo coste, veamos la electrónica que controlará y automatizará la recogida y envío de datos en nuestra estación. Todos los elementos electrónicos, a excepción de los sensores de radiación ultravioleta, el motor de corriente continua y del anemómetro y el interruptor magnético del pluviómetro, irán ubicados dentro de la caja de abrigo. Como placa base, recomendamos, dadas las necesidades de memoria flash de la conexión de datos, emplear una que funcione sobre el microprocesador ATmega 2560. Resaltar que los precios que se muestran entre paréntesis son precios aproximados. Para el envío de datos necesitaremos que la estación sea capaz de conectarse a Internet, ya sea a una red inalámbrica o cableada. En nuestro caso hemos incorporado una placa integrada o SIL Wi-Fi con antena UFL, lo que mejora el alcance de la señal y evita la necesidad de incorporar un cable de Ethernet. No obstante, y de forma general, una conexión cableada suele ser más estable que una conexión inalámbrica. Dejamos a vuestra elección si en vuestro diseño optáis por la versatilidad de una conexión inalámbrica o mayor fiabilidad de la conexión cableada. En cuanto a sensores, se han empleado un sensor barométrico BMP180 para obtener la presión, un sensor de temperatura DHT22, un sensor de radiación ultravioleta tipo GML8511, un motor de corriente continua para el anemómetro, tal y como mostramos en la construcción de la parte física, y un interruptor magnético que irá instalado en el balancín del pluviómetro. Además, dado que se persigue crear una red de medidas, añadiremos a nuestra estación un reloj interno que nos permitirá sincronizar los registros de todas las estaciones. En nuestro caso hemos empleado el sensor DS3231, que incorpora también la medida de la temperatura. Esto es importante puesto que la temperatura externa afecta la frecuencia de vibración del cristal interno del reloj. Al medir la temperatura, el propio sensor realiza una corrección para una mayor precisión del tiempo. Como ya he resaltado en este y en anteriores vídeos, el interruptor magnético, el motor de corriente continua y el sensor ultravioleta serán los únicos sensores alojados fuera de la caja de abrigo. Aquí mostramos el esquema de conexión para todos los componentes empleados en el diseño propuesto. No obstante, dada la gran variedad de fabricantes de sensores y las pequeñas diferencias que pueden haber entre ellos, os animamos a que consultéis las especificaciones técnicas de los sensores que utilicéis para que la conexión sea la correcta. Con todo esto, el coste aproximado de los elementos utilizados ha sido inferior a 85 euros. En la imagen podéis ver que el mayor coste es el de la placa Arduino y la placa integrada para la conexión de datos. Por ello, os recomendamos proteger ambas placas dentro de una caja estanca, así como emplear placas para la soldadura de las múltiples conexiones. Además, de cara a favorecer la sustitución de los sensores en caso de mal funcionamiento de alguno, lo ideal sería emplear regletas o pines de conexión, lo que facilitaría esta labor. En estos vídeos os mostramos el aspecto final del interior de la caja de abrigo, con los sensores protegidos de la acción de la lluvia y fuera de la caja estanca, así como la ubicación del sensor ultravioleta, que posteriormente habrá que proteger con el tapón transparente y el interruptor magnético del pluviómetro. Solo quedaría ya programar nuestra placa Arduino para automatizar tanto la recogida de datos como el envío de la información. Separaremos en este punto el registro de los datos de lluvia del resto, dado que el proceso de adquisición y envío al servidor son distintos. En el caso de temperatura, humedad, presión, radiación y viento, la estación recogerá datos puntuales de cada una de las variables a intervalos regulares de 1 minuto. Cada hora emplearemos estos valores registrados para hallar el valor promedio de la última hora, de forma que este será el dato que se transmitirá al servidor. Para la lluvia, dado que se trata de episodios de precipitación espaciados en el tiempo, deberemos ser capaces de captar en qué instante exacto se produce el vuelco. Para ello es necesario incorporar interrupciones en nuestro código Arduino. Así, conectaremos el interruptor magnético a alguno de los pines destinado a tal efecto en nuestra placa base, registrando tanto el tiempo para el cual se produce el vuelco como el volumen de agua acumulada que hemos medido con nuestro pluviómetro. El proceso de incorporación de datos al servidor también debe modificarse respecto al resto de variables, ya que podemos encontrarnos dos situaciones especiales. Por un lado, durante los periodos en los que no está lloviendo, no se incorporará dato alguno al servidor, ya que no aporta información alguna. En el otro extremo, tendremos intervalos de tiempo donde la intensidad de lluvia será tan elevada que se producirán múltiples volcados en un breve periodo de tiempo. En este caso, aunque el conteo del número de vuelcos y por tanto el volumen de agua acumulada sí debe actualizarse con cada vuelco, no se permitirá el envío de datos al servidor hasta que no haya pasado al menos 1 minuto desde el último envío de datos de lluvia, reduciendo así el número de conexiones y datos recibidos en la base de datos. Por ejemplo, en el esquema mostrado, aunque se producen 11 vuelcos, solo se realizan 10 envíos de datos. La tabla muestra cómo sería el proceso. En rojo aparecen
las horas a las que se envían los datos. Es importante destacar en este punto que los valores que se envían en cada conexión son la precipitación acumulada y la hora a la que se produjo el último vuelco, no la hora de envío de la información. La dirección del servidor e instrucciones para el envío de información y registro en la base de datos se facilitarán vía mail a los participantes en la actividad una vez que formalicen la inscripción. Os animo a todos a seguir todas las novedades de esta y otras actividades en la página web del proyecto www.cambioclimáticoaquiahora.uclm.es y en las redes sociales @ccaquiahora.